Sí, bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los asistentes en este webinar. Queremos darles la bienvenida y agradecerles el que estén presentes hoy en este tercer webinar de la empresa ZKTECO. Ok, mi nombre es Antonio Hernández, me acompaña mi compañero Edwin Romero, quien está en estos momentos y durante el transcurso de este webinar estará respondiendo a todas sus dudas o preguntas mediante el chat que ustedes podrán realizar en la parte superior del lado derecho. Asimismo, les recuerdo, esperemos nos apoyen con estas preguntas, ya que esperemos no sean tan largas, ya que recuerden que el soporte ustedes nos pueden contactar en cualquier momento sin ningún problema y podemos definir las preguntas en estos momentos de una manera más corta, específica y obviamente enfocadas en el tema que estamos tomando en estos momentos. Ok, muy bien, vamos a iniciar. ¿Cuál es el tema de nuestro webinar del día de hoy? Bueno, este es un webinar con clasificación B. ¿Qué es nuestra clasificación B? Bueno, es un punto informativo acerca de lo que es un poco de comercial y también técnico. Hoy vamos a ver la diferencia y vamos a, obviamente, dar la presentación de lo que es nuestro nuevo firmware. Un nuevo firmware que se ha diseñado, se ha creado especialmente enfocado a la necesidad local de Latinoamérica. Sobre este webinar vamos a ver también algunas dudas que probablemente ustedes ya han tenido o se les ha presentado a alguno de sus clientes, las cuales vamos a ir definiendo y contestando sobre el transcurso. Ok, vamos a iniciar con la nueva innovación, el nuevo firmware de ZKTECO. Actualmente, ¿qué es el firmware? El firmware de ZKTECO es aquel sistema que viene integrado dentro de nuestros dispositivos. Recordemos, por ejemplo, en una computadora, en un PC. Actualmente en una computadora nosotros tenemos instalado un sistema operativo. Este sistema operativo, bueno, todos conocemos que puede ser Windows, etcétera. Es exactamente la misma función en nuestro dispositivo biométrico de control de acceso o panel de control de acceso. Nosotros tenemos una especie de sistema operativo instalado dentro del dispositivo, el cual nosotros lo llamamos firmware, el cual puede ser modificado y pueden agregársele funciones al mismo. Recordemos qué es lo que se encuentra dentro de nuestros dispositivos. Tenemos un software de arranque, el cual está integrado en la mainboard. Y después tenemos el firmware, el cual está instalado dentro de la core board de nuestros dispositivos. ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar en este nuevo firmware? ¿Cuál es la diferencia de usar un nuevo firmware a usar un firmware anterior? Bueno, tenemos muchas opciones muy buenas, como por ejemplo reglas de expiración de usuarios. Nosotros podemos definir directamente en el dispositivo cuánto tiempo puede estar el usuario activado, niveles de acceso. Podemos agregar los roles de usuario directamente también a nuestro dispositivo. ¿Por qué? Esto lo hace una manera más práctica, de nosotros poder utilizar nuestros equipos y no crear estos roles de usuario directamente desde el software, sino que ahora lo vamos a poder hacer desde nuestro dispositivo. Tenemos una búsqueda de usuarios en una lista de los mismos, podemos buscarlos, filtrarlos, ya sea por número de ID o por nombre. Tenemos un ID de usuario y obviamente el nombre del usuario podemos agregarlo con palabras en español y hemos alargado el número de caracteres que esto soporta. Actualmente, si ustedes utilizaron un firmware anterior, recordarán que para agregar el nombre de un usuario solamente podíamos agregar el nombre. Por ejemplo, yo podía agregar Antonio y era todo lo que podíamos agregar en la pantalla, en la interfaz principal de agregar un usuario. Bueno, ahora la diferencia es que nosotros podemos agregar el nombre con todo y apellidos. También tenemos, obviamente en los equipos de control de acceso, tenemos la configuración directamente en la interfaz del dispositivo de la opción del anti-passback. ¿Qué es el anti-passback? Bueno, creo que todos los que ya estamos familiarizados con temas de control de acceso, nos queda claro qué es el anti-passback. A todos aquellos que probablemente no sepan esta regla, bueno, esta regla de anti-passback es un ciclo de entrada y salida, que debe de ser siempre seguido tal como lo dije, mediante este ciclo de entrada y salida. No puede haber dos entradas, no puede haber dos salidas. Si yo entro, tengo que salir para poder entrar nuevamente en mi puerta. Tenemos también el borrado cíclico de datos de asistencia. ¿Qué es el borrado cíclico?
Este era un problema un poco frecuente que se presentaba en nuestros equipos con el firmware anterior. ¿Por qué? Ya que si ustedes recordarán, en todos los equipos existe una capacidad límite de almacenamiento de transacciones de eventos, entradas, salidas, checadas, etcétera. Actualmente generalmente son 100,000. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando se alcanza este límite o se está por alcanzar el límite de este almacenamiento? Bueno, nuestro equipo se pone lento, nuestro dispositivo se puede apagar por sí solo o de repente ya no inicia. ¿Por qué? Porque se ha bloqueado esta memoria y la memoria flash que contiene el equipo se bloquea y no deja que el dispositivo encienda. Ahora es muy importante que nosotros sepamos que nosotros damos una capacidad de transacciones de hasta 100,000, pero si ustedes modifican el equipo, si ustedes modifican, tienen más usuarios, si ustedes tienen, no sé, funciones agregadas al mismo, esta capacidad de almacenamiento puede bajar, ya que en realidad la capacidad de almacenamiento la define el hardware del dispositivo. Ok, entonces en nuestro nuevo firmware nosotros hemos agregado una opción para que se realice el borrado cíclico de transacciones. Esto quiere decir que si yo tengo 5,000 transacciones, se va a borrar la última cada vez que se inicie la 5,001. 5,002 borra la última, va a ser un borrado cíclico. Además de que tenemos una opción en la cual yo puedo seleccionar de qué fecha a qué fecha deseo que se borre este borrado cíclico. Entonces, tenemos dos opciones de borrado en el dispositivo, el borrado cíclico y también tenemos el borrado manual. Después tenemos configuración de timbre externo. Si ustedes recordarán, actualmente nosotros tenemos opciones en nuestros dispositivos como timbre. Básicamente ustedes podrán visualizar un botón en forma de campana en el frente de nuestros dispositivos. No hay que confundirnos. Ese timbre solamente ese timbre nosotros podemos interrumpir la continuidad de una línea de un timbre exterior de un timbre residencial. Presionamos el botón, hay continuidad en el relevador y se activa nuestro timbre. Bueno, aquí nosotros vamos a manejarlo, un timbre externo, el cual va a ser activado mediante las alarmas que nosotros tenemos directamente en nuestro dispositivo. Recordemos que tenemos externo e interno. El interno es aquel que nosotros configuramos, por ejemplo, para que suene 3 veces en un día. 9 de la mañana, 1 de la tarde y 18 horas. Obviamente, cada vez que llegue a ese horario, se nos va a activar el timbre interno, una alarma parecida a una alarma de un celular. Si nosotros seleccionamos externo, se va a activar el relevador en el cual nosotros vamos a poder conectar un dispositivo. Por ejemplo, si yo quiero que suene una campana, algún timbre para una escuela, es esta función la que yo necesito. Entonces, básicamente, en nuestro nuevo firmware nosotros podemos seleccionar si se va a activar el timbre interno, el externo o ambos. Y además la duración y también si yo quiero que se active solamente de lunes a viernes o solamente de lunes a miércoles. Opciones que no teníamos en nuestro firmware anterior. El backup o respaldo de información. Este lo podemos hacer de dos formas. Una de ellas sería hacerlo directamente desde nuestra memoria, bueno, hacerlo directamente en nuestra memoria USB, o la otra, hacerlo en nuestro dispositivo. Anteriormente nosotros no teníamos esa función en el firmware anterior. Podríamos hacer solamente el respaldo o el backup de información del dispositivo únicamente en nuestro software. Bueno, ahora en nuestro nuevo firmware nosotros podemos hacerlo directamente en una memoria USB. Digamos que nosotros tenemos una cantidad muy grande de usuarios, obviamente con sus huellas, transacciones. Entonces, no estoy muy seguro de que la información esté muy a salvo dentro del dispositivo. Básicamente conecto una memoria USB y hago el respaldo de toda la información en mi memoria USB. Y lo puedo estar haciendo de manera cíclica también. Puedo hacerlo cada mes para que de esta manera mi respaldo va a estar siempre en mi memoria USB. Recordemos, dos funciones de respaldo, dos tipos diferentes. Una en una memoria USB y la otra directamente en nuestro software. También tenemos el cifrado de datos en USB. Actualmente ya se encuentran cifrados nuestros datos que nosotros podemos descargar en la USB. De esta manera ya no será posible el abrirlos
con un archivo de notas, con un bloc de notas o con algún otro tipo de software. Hemos modificado el calendario ya se encuentra la necesidad local. Hemos cambiado, bueno, hemos agregado y modificado en realidad lo que es nuestra función de mensajes cortos, esto en lenguajes. Mensajes cortos, lo vimos en nuestro webinar anterior, es la función SMS, mensajes cortos de texto. Recordemos que nosotros tenemos dos tipos diferentes de mensajes de texto cortos en el dispositivo. Estos son uno público y uno privado. Público, si yo configuro un mensaje de texto público, al momento de transmitirlo a mi dispositivo, este le va a aparecer absolutamente a todos los usuarios que verifiquen. Si yo configuro un mensaje de texto privado, voy a seleccionar al usuario al cual va definido o va enfocado este mensaje y solamente cuando este usuario verifique le va a aparecer. Es una función muy buena que podemos utilizar para enviar información de manera privada o pública. También tenemos la configuración de campos de impresión. Esta es una muy buena opción, mejorada en nuestro nuevo firmware. Como ustedes sabrán, y probablemente algunas personas aún no lo sepan, en varios de los dispositivos de ZK nosotros podemos conectar una impresora. ¿Qué clase de impresora? Tiene que ser una impresora térmica. Existen algunos equipos que cuentan ya con un puerto RS232 o otros equipos cuentan con un puerto RS485. En caso de ser RS232, bueno, podemos conectarlo de esta manera directamente a nuestra impresora. En caso de ser RS485, podemos hacer una conversión de 485 a 232 o de 485 a USB. Tiene que ser una impresora térmica. ¿Para qué yo podría conectar una impresora térmica? Bueno, imaginemos que tenemos una empresa en la cual los empleados necesitan conservar un ticket de cada vez que chequen entrada o chequen salida para hacer un reclamo en caso de que tengan ahí algún problema en recursos humanos. Bueno, conectamos una impresora a nuestros equipos de ZK al momento de que cada uno de ellos hace su verificación, va a imprimir el ticket y ellos van a poder reclamar o van a poder tener de manera física ese ticket. Podemos también implementarlo en comedores, en restaurantes, etcétera, lugares donde se le va a dar de comer a una persona, pero solamente presentando este ticket. Ahora, en nuestro nuevo firmware tenemos más funciones en el modo de impresión, como cual, anteriormente en el firmware pasado, lo único que nosotros podíamos hacer era seleccionar 7 modos de impresión, pero aquí lo difícil era que solo podríamos seleccionar 7 modos. No podríamos configurar esos 7 modos. Solamente seleccionar uno de esos 7. Esto quiere decir que si yo seleccionaba el número de impresión número 1, me iba a imprimir de acuerdo al modo 1, pero yo no podía configurar, yo no podría seleccionar qué es lo que quería que imprimiera. Bueno, aquí en nuestro nuevo firmware nosotros ya podemos configurar esos campos de impresión. Básicamente yo tengo más de 15 diferentes campos, nombre, ID, estatus, hora, fecha. Entonces yo puedo seleccionar qué es lo que quiero que se imprima y qué es lo que no quiero que se imprima. Para usar el modo de impresión, totalmente recomendable tener una impresora que no sea muy, estamos hablando de muy anterior en años de trabajo. Aquí podemos utilizar una impresora térmica, recomendamos, no sé, marcas, recomendamos, no sé, Ronca, Epson, alguna impresora de este tipo. Para imprimir el logotipo en una impresora, otra pregunta muy frecuente. Aquí el logotipo, recuerden que el logotipo se carga directamente en las impresoras. Los equipos de ZK no tienen nada que ver con el logotipo de una empresa impreso en el papel o en el sticker directamente. Aquí estos logos siempre se cargan directamente en estas impresoras. También tenemos otra función que es el número de tarjeta o registro de tarjeta de código de barras. Recordemos que existen algunos países en los cuales se maneja una identificación la cual contiene un código de barras en la parte trasera. ¿Ok? Nosotros podemos manejar un lector de código de barras conectado directamente mediante USB a nuestro dispositivo. De esta manera leemos el código de barras, se nos registra un número en el dispositivo en el cual nosotros vamos a poder dar de alta en el mismo y nos serviría como una tarjeta de proximidad. Importante,
Aquí lo que está haciendo un escáner o un lector de código de barras es solamente leer el código de barras, definir un número para el mismo, el cual vamos a dar de alta en nuestro dispositivo. No nos va a escanear o no nos va a leer la información que está codificada en el código de barras. En caso de alguna necesidad, recuerden ponerse en contacto con nosotros, nosotros podemos hacer la modificación sin ningún problema y de acuerdo a esto nosotros podemos darle la solución para que ustedes puedan brindar esta solución a su cliente. ¿Me escuchas? Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Sí me escuchas? Okay. Ok. Estado de equipo pantalla. Recordemos que nosotros tenemos, ¿qué es un estado de equipo? ¿Qué es un estado de equipo o un estatus del equipo? El estado del equipo es el de entrada, salida, salida a comer, regreso a comer, tiempo, entrada a tiempo extra, salida a tiempo extra. Esto es algo que nosotros debemos definir porque estos estados son sumamente importantes hablando en un tema de recursos humanos, de gestión de horas laborales en nuestros empleados. Entonces, tenemos que definir muy bien estos estados y saber qué es un estado o un estatus en nuestro dispositivo. Como todos ustedes sabrán, nosotros tenemos varios estados dependiendo del dispositivo. Ustedes pueden definirlo como entrada, salida a comer, regreso a comer, salida de trabajo, entrada de tiempo extra o salida de tiempo extra. Entonces, estos estados se encuentran actualmente visibles en el display de nuestro nuevo firmware y nosotros podemos definir un cambio automático en los mismos. Cuando no tenemos un cambio automático, ¿cómo utilizaríamos un equipo? Básicamente, presiono el estado que es entrada, después voy a poner mi huella y ya chequé entrada. Si voy a salir a comer, tengo que buscar el botoncito que es salida, después poner mi huella y salgo a comer. Entonces, esto es el modo común. En caso de que yo quisiera utilizar el cambio automático, lo que hago es configurarle un periodo de tiempo de cambio a cada uno de los estados. Por ejemplo, si yo entro a laborar a las 9 de la mañana, puedo configurar un periodo de tiempo para el estado de entrada a partir de las 8. Ahí se escucha, ¿tú estás? ¿Tú estás? Ok, perdón, ahí tuvimos un pequeño inconveniente con el audio. Ok, entonces estábamos hablando de los estados de transacción de equipo, ya todos los conocemos y sabemos lo importante que es manejar estos tipos de estados en nuestros dispositivos. Otra función muy importante, el soporte, hablando en formatos de USB. ¿A cuántos de nosotros no nos ha tocado que conectamos una memoria USB y no es posible o no nos la leen los dispositivos? Okay. Aquí hay que definir qué tipo de formatos USB nos va a soportar este nuevo firmware, básicamente todos. NTTS, FAT32, no importa el tipo de formato de la memoria USB, nos va a soportar absolutamente todos los formatos de memoria USB, el nuevo firmware. Recomendación, existen muchos clientes que en ocasiones se han comunicado con nosotros y nos han dicho, oye, es que he tratado de conectar mi memoria USB pero no me la lee, ¿qué puedo hacer? Revisamos la memoria USB, entonces existen ocasiones en las que tienen películas, música, etcétera. Solamente se recomienda utilizar una memoria USB totalmente vacía y que sea especialmente para el dispositivo. Y una memoria que no sea más, se recomienda que no tenga más de 8 GB. Entonces, definimos memoria USB recomendable, no importa el formato, pero que no sea mayor a 8 GB de almacenamiento y que esté totalmente vacía. ¿Okay? Esa es una función nueva en nuestro nuevo firmware.
todos los formatos USB. Ok, aquí estamos viendo una interfase de cómo es nuestro nuevo firmware y cómo es el firmware anterior. Actualmente ustedes se pueden dar cuenta que obviamente la interfaz del mismo es una manera muy fácil de entender. La interactividad con el mismo va a ser mucho más fácil para nuestro cliente final. Simplemente con visualizar los iconos nos podemos dar cuenta, nos podemos dar una idea de cuál es la función que nosotros podemos controlar ingresando a cada uno de ellos. Y esto es solamente algo. También si ustedes se dan cuenta, las palabras no están tan abreviadas como lo teníamos anteriormente. Si ustedes manejaron el firmware, bueno, estoy seguro que ya manejaron el firmware anterior, se podrían dar cuenta que cuando cambiaban de inglés a español, aparecían palabras que no eran totalmente entendibles hablando en el lado técnico. Ahora nosotros hemos trabajado más en esta manera de facilitar del entendimiento hacia nuestro cliente final sobre palabras técnicas. Bueno, ¿qué es el nuevo framework? Tenemos un factor, como dice aquí, un factor más popular internacionalizado. Un factor, esto es un estándar, una manera muy fácil de entender a nivel local en toda Latinoamérica. La experiencia del usuario va a ser sumamente fácil durante la administración del mismo, también la interactividad. El software, bueno, el firmware en realidad está desarrollado en no es Android. Actualmente el sistema operativo sigue siendo Linux, bueno, sigue siendo Linux, pero el estilo es tipo Android. Lenguajes. Actualmente nosotros podemos agregar, podemos modificar cualquier tipo de lenguaje requerido. Actualmente ustedes, si ya tienen dispositivos con este nuevo firmware, se podrán dar cuenta que el lenguaje en español es sumamente entendible, que son palabras totalmente completas y que no existen abreviaturas. ¿Qué son abreviaturas? Recordemos que en nuestro firmware anterior nosotros teníamos palabras, por ejemplo, control de acceso, nada más poníamos CA. Teníamos huella digital, teníamos FP, fingerprint. Ahora nosotros hemos agregado palabras totalmente completas y entendibles. Obviamente no podría faltar un SDK para que ustedes puedan crear su propia aplicación, puedan trabajar sobre la misma aplicación ya desarrollada por ustedes. Actualmente cada uno de nuestros iconos se implementa directamente cada una de las funciones en el mismo dispositivo. En caso de agregar funciones extras, lo único que pasaría es que agregaríamos un icono más al menú actual. Actualmente tenemos una interfaz personalizar más opciones en este nuevo firmware. Como se podrán dar cuenta, tenemos la opción de impresión. Se pierde la conexión con el servidor. Es que estoy con... Ok. Ok, continuando.
Tenemos más funciones llamativas en nuestro nuevo firmware. Entre ellos tenemos iconos, las interfaces de usuario totalmente diseñadas de manera profesional por técnicos de nuestra empresa para facilitar la operación, el uso del mismo. Obviamente aquí estamos mostrando algunas interfaces que están en inglés, pero nuestro firmware viene totalmente entendible en un español entendible y sumamente frases técnicas que pueden ser utilizadas de manera muy fácil por nuestros clientes finales. Nosotros tenemos también una opción en la cual nosotros podemos definir, como lo habíamos comentado en un inicio, nosotros podemos definir los privilegios y los roles de usuario en este nuevo firmware. Aquí recordemos que nosotros tenemos 3 tipos de usuarios en nuestro dispositivo. ¿Cuáles son esos 3? Bueno, tenemos el administrador, tenemos el enrolador o la persona que va a registrar a todos los usuarios y tenemos al usuario normal. Recordemos que el usuario normal únicamente va a ser aquel que haga su verificación de entrada y salida. Nunca va a tener acceso al menú. Después, nuestro segundo administrador o nuestro segundo, usuario, que sería el enrolador, la permisiva que tendría dentro del dispositivo sería solamente para agregar a los usuarios, solamente registrar usuarios, registrar la huella digital de los mismos. Y después tenemos el administrador, el cual tendría acceso a absolutamente todas las opciones de nuestro dispositivo. También tenemos la opción de privilegios. Nosotros recuerden que podemos crear privilegios. Privilegios si nosotros no queremos que el enrolador tenga acceso a opciones más complicadas y solamente registre o solamente pueda entrar y visualizar, podemos crear un privilegio enfocado a la necesidad que nosotros queramos agregar a este enrolador. Entonces nosotros podemos agregar varios privilegios dentro de nuestro mismo dispositivo y después anexarlos a cada uno de los usuarios. Ok, tenemos también las opciones Wigan. Vamos a tener, nosotros vamos a poder configurar qué tipo de opciones. Bueno, el formato Wigan, tipo de bits, el pulso, el ancho del pulso, el intervalo de pulso, si necesitamos que sea tomado el ID de usuario o el número de tarjeta. Nosotros podemos configurar todo este tipo de opciones directamente también en nuestro dispositivo. Podemos hacer el borrado cíclico de asistencia, lo estamos viendo de nuestro lado derecho en la parte baja. Tenemos el borrado cíclico de datos de asistencia, el borrado cíclico de fotografías de asistencia. ¿Cuáles son las fotografías de asistencia? Recuerden que tenemos dispositivos con cámaras integradas, cámaras frontales, los cuales la función de los mismos es, cada vez que exista una verificación, un acceso negado, el dispositivo va a tomar una imagen, esta imagen se va a almacenar en el dispositivo y nosotros vamos a poder descargarla mediante una memoria USB. Y así nos vamos a poder dar cuenta si un usuario está checando por otro o si existe ahí una persona que está tratando de ingresar y no se encuentra registrada en nuestro dispositivo. También tenemos la opción para agregar los caracteres de nuestra red. Recuerden que en varios dispositivos nosotros contamos con una interfase de comunicación Wi-Fi. Existía el problema en algunas ocasiones en que algunos módems tenían un password con caracteres, por ejemplo, guión bajo, asterisco, y no era posible agregar esos caracteres en nuestro equipo. Bueno, ahora hemos modificado esta interfase y ya es posible agregar dichos caracteres en el mismo. ¿Qué es el nuevo firmware? Seguimos sobre la misma pregunta. Una seguridad de datos más fuerte, una alta expansión. Alta expansión hablamos en capacidad de integración con algunos otros dispositivos. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos por ejemplo un escáner de código de barras y como lo habíamos mencionado en un inicio, no escanea, no vamos a escanear la información y se va a mostrar en el equipo. Lo que vamos a hacer es solamente tomar el escáner, lo vamos a pasar en nuestro código de barras, ese número nos lo va a enviar directamente a nuestro dispositivo, el cual vamos a poder dar de alta, como si fuese. Tenemos también la gran capacidad de almacenamiento de datos. Este nuevo firmware depende de hardware, Nosotros hemos agregado, obviamente hemos mejorado el hardware en las core boards de los dispositivos. Esto es,
obviamente esto nos va a conllevar a que hemos modificado, por ejemplo, el almacenamiento de datos, que es mayor. También la velocidad de verificación al momento de poner nuestra huella digital también es mucho más rápida. Los archivos de audio son totalmente diferentes al audio que nosotros ya conocíamos en nuestros firmwares anteriores. Aquí tenemos algunas de las dudas que probablemente se puedan presentar con algunos clientes. Tipos de SDK. Si recuerdan, en nuestro primer webinar hablamos del tipo de SDKs que maneja ZK. En nuestro segundo webinar también tomamos ese tema. Y en esta ocasión vamos a hablar también de ello. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros sepamos qué clase de dispositivos podemos conectar con qué clase de equipos. Entonces, recordemos, Standalone SDK y Pool SDK. ¿Ok? Pool SDK solamente paneles de control de acceso y dispositivos como por ejemplo MA500, SC700, TF1700 y TF1600 o TF16. Todos los demás equipos que nosotros conocemos de manera universal contienen el Standalone SDK. Ok, si tenemos un cliente que actualmente ya desarrolló su propia aplicación, su propio software para comunicarse con los equipos Standalone o SDK Standalone como MA300, todo este tipo de dispositivos, no hay ningún problema. Equipos con el nuevo firmware se van a conectar también a sus aplicaciones sin ningún problema. Aquí el único inconveniente sería, recordemos que al inicio de este webinar vimos funciones nuevas que están en los equipos con nuevo firmware. Entonces, aquí la única diferencia sería el equipo con el nuevo firmware se va a comunicar sin ningún problema a una aplicación ya desarrollada con el SDK de ZK. Pero no van a existir los parámetros para poder controlar las nuevas funciones que ya encontramos en nuestros equipos con el nuevo firmware. Esa sería la única limitante, que existirían funciones que vienen en el firmware nuevo que no podrían ser controladas por la aplicación ya desarrollada. Como había comentado, la velocidad de verificación se ha aumentado. Esta ha sido todavía mucho más, bueno, es mucho más rápida, es a una velocidad menos de 1 segundo por verificación en cada uno de los usuarios. Asimismo, también la velocidad en captura de imagen de las cámaras frontales que actualmente se encuentran en los equipos, también se ha aumentado ese tipo de velocidad. Resumimos también el formato de memorias USB actualmente soportado todos los formatos de memorias USB. ¿Okay? También soporta la carga y descarga o actualización de firmware desde nuestra memoria USB. Esto lo va a hacer de una manera más rápida. Aquí hay un tema muy importante. Aquí hay un tema muy importante que nosotros debemos definir. ¿Cuál es el tipo de firmware? ¿Qué es que tenemos que definir? Existen muchos clientes que muchas veces nos piden una actualización de firmware. Aquí tenemos que definir que, por ejemplo, nuestro firmware, nosotros tenemos que definir que, por ejemplo, si en nuestro firmware que actualmente estamos manejando es un firmware, por ejemplo, 123, nosotros compramos un equipo del mismo modelo, pero trae el firmware 124, en realidad no hay ninguna diferencia. No quiere decir que el firmware 124 trabaje mejor. En realidad, lo único que se aumenta, bueno, cuando se aumentan los dígitos, esto se realiza para podernos nosotros dar cuenta de que hay un parámetro diferente en el firmware, pero no trabaja de manera igual. Si ustedes llegasen a pedir una personalización, agregar una opción, obviamente nosotros cambiaríamos el número del firmware para que el personal de soporte en un futuro se diera cuenta de que ese firmware ya ha sido modificado. Ok, y también como habíamos comentado acerca del cifrado de los datos de asistencia y los datos de los usuarios en una memoria USB, ahora ya se manejan de manera cifrada en la descarga de los mismos. Aquí actualmente nosotros podemos ubicar lo que es la licencia de cada uno de nuestros firmwares. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, solamente con nuestro número de serie. Nosotros podemos revisar desde nuestro número de serie
podemos nosotros darnos cuenta el tipo de firmware que tiene el equipo, podemos darnos cuenta de la fecha de creación y también así como lo que es el pedido. Como ustedes recordarán, o si en un caso les ha tocado el soporte con personal directamente de ZK, siempre es muy importante tener el tipo de firmware del equipo o el número de serie, porque con eso nosotros vamos a poder obtener toda la información del dispositivo. Esto es una función que se tiene pensado a futuro, estamos trabajando ya en la misma, es la actualización firmware directamente desde un servidor de ZKT, en el cual nosotros vamos a poder descargar una actualización del mismo firmware actualmente ya usado, directamente desde un servidor de ZK. Ok, aquí les estamos mostrando un mapa, un acceso de una función que llegase a presentarse en algunos de nuestros equipos. Este básicamente es un tipo de conexión remota el cual nosotros podemos manejar con un dispositivo para volver a cargar o volver a reiniciar el firmware directamente del equipo. Esto es algo de lo que nosotros podemos evitar si hacemos el mantenimiento a nuestro dispositivo. Recordemos que dentro del mantenimiento a nuestros equipos de ZK está el borrado de transacciones o de eventos. Actualmente contamos con dos modelos. Estos se puede decir que fueron los pioneros en los cuales nosotros tomamos el nuevo firmware, bueno, en el cual nosotros mostramos hacia nuestros clientes el nuevo firmware. Yo estoy seguro que actualmente ustedes los conocen, es el UA300 y UA400. Pero actualmente ya se ha agregado a varios tipos de dispositivos más, como modelos iClock, como modelos U160, etcétera. Aquí tenemos, por ejemplo, estos diferentes tipos. Perdón, estos tipos diferentes de dispositivos, como les comentaba, el UA300 y el UA400, así como el equipo U160. ¿Okay? Si ustedes se dan cuenta, en el display se nota la diferencia. Podemos ver, por ejemplo, el tipo de display, la imagen es mucho más nítida. El tamaño del display se ha hecho, bueno, en algunos dispositivos se ha incrementado, en algunos otros ha quedado del mismo tamaño. La pantalla viene siendo, como comentaba en algunas ocasiones, más grande, pero la imagen en realidad no tiene nada, no hay ninguna diferencia en el tipo de imagen. Capacidad de tarjetas, capacidad de transacciones, comunicaciones, tenemos las funciones estándar. Aquí hay algo muy importante en nuestros dispositivos antes de que ustedes opten por adquirir los equipos o nosotros los ofrezcamos a nuestros clientes. Tenemos que definir las funciones estándar y qué son las funciones opcionales. Recordemos, en nuestros brochures, en las fichas técnicas de los equipos, se encuentran todas estas funciones. Es muy importante que sepamos la definición de cada una de ellas. Modos de comunicación. Bueno, actualmente, como lo habíamos dicho en un inicio, nuestro software soporta varios modos de comunicación, ya sea USB host, USB client, soportan algunos TCP/IP o algunos son totalmente opcionales. Opcionales es la palabra correcta, se puede manejar un modo de comunicación Wi-Fi o GPRS en algunos de nuestros dispositivos. Mercado y beneficios. Bueno, este es un tema más meramente comercial. Aquí manejamos básicamente 4 opciones, 4 tarjetas de mercado en las cuales nos podemos enfocar para los equipos de resistencia, control de acceso. Pero yo creo que en esta interfase, en realidad, quienes optan o quienes definen las tarjetas de mercado son básicamente nuestros integradores. Aquí recordemos que nosotros podemos tener un equipo de control de acceso tipo standalone conectado a una oficina o puede haber algún tipo de integración donde tengan el equipo de control de acceso conectado directamente, no sé, en algún vehículo para interrumpir que nadie pueda encender el vehículo si no pone su huella digital. Podemos usar un equipo para el acceso a un hotel, podemos utilizar un equipo de control de acceso fingiendo como equipo de automatización para el inicio o el apagado de las luces en oficinas, hoteles, etcétera.
Básicamente aquí nuestros integradores son quienes van a definir la tarjeta de mercado de nuestros dispositivos, realizando obviamente una integración con algún otro tipo de hardware de algunas marcas diferentes. Un tema muy importante, aquí vamos a definir, muchas personas se preguntarán, bueno, yo tengo 5 equipos con el firmware anterior. Quiero actualizar esos equipos para que tengan el firmware nuevo. ¿Cómo puedo hacerlo? Solamente con hardware. Es imposible actualizar un equipo con firmware anterior al firmware nuevo. Si ustedes desean equipos con el firmware nuevo, solamente pidiéndolos directamente desde fábrica les pueden llegar con este firmware nuevo. Es necesario, no podemos hacer actualizaciones directamente de firmware para que puedan actualizar el firmware nuevo. Aquí tenemos unas imágenes de cómo nosotros podemos ver las funciones en nuestros firmwares anteriores y en nuestro firmware nuevo. Aquí tenemos, por ejemplo, la función de impresión, cómo se ve en nuestro firmware anterior. Tenemos los estados de transacciones. Es lo que yo comentaba. Si ustedes se dan cuenta, el modo de palabras, el modo de lenguaje, se encuentra totalmente entendible. Si ustedes ven el firmware anterior, solamente dice tecla EST, es un modo de abreviación que probablemente nuestro cliente final no pueda entender al 100%. Y si ustedes se dan cuenta, en nuestro lado derecho tenemos tecla arriba, tecla abajo, tecla izquierda, algo totalmente entendible. ¿Cuántos de ustedes no les tocó la opción de que podían cambiar el lenguaje de inglés a español? ¿Y qué sucedía? En lugar de anti-passback les aparecía la palabra antisubmarino. Todo eso es en lo que nosotros nos hemos enfocado en cambiar y hacerlo más entendible. Aquí tenemos las opciones del cambio automático, sonido, timbre, interfaz de usuario, teclas de función, todo totalmente entendible. Funciones SMS, podemos agregar los mensajes de SMS directamente en un archivo de texto a nuestro dispositivo. Les recordamos que después de esto ustedes pueden ingresar directamente a nuestra página www.zktecolatinoamerica.com/capacitación y ahí ustedes van a poder realizar el test. El password o la clave del test del día de hoy es nuevo firmware ZK. La contraseña será nuevo firmware ZK. Esa es la clave para que ustedes puedan hacer el test el día de hoy. Les recuerdo que el test se inicia, bueno, pueden empezar a hacerlo desde estos momentos y pueden terminar hasta el día de mañana. Aquellos que ya están registrados pueden ingresar con la clave con la cual ya se registraron en un inicio. Solo les pedirá esa clave, solo les pedirá la clave que les estoy dando en estos momentos. Se las vuelvo a repetir, es nuevo firmware ZK. Les vuelvo a recordar también que mi compañero Edwin se encuentra respondiendo a todas sus dudas en el chat que tienen de su lado derecho en la parte superior. Y con este webinar estamos terminando nuestro primer bloque de webinars del mes. Asimismo, los invitamos a que participen en los próximos webinars que se estará presentando nuestro calendario en nuestra página, los cuales ustedes podrán estar visualizando más adelante. En caso de cualquier duda, les vuelvo a comentar, mi compañero Edwin se encuentra contestando todas nuestras dudas. Así hemos terminado este webinar con la presentación del nuevo firmware, una función mucho más avanzada, más meramente local. Como ustedes se estarán dando cuenta, nos estamos enfocando a la necesidad local, que sea más entendible toda nuestra información. Nuestros nuevos software están sumamente enfocados también a esta necesidad local, al lenguaje, que es lo más importante para nosotros. Todas sus dudas y preguntas se las estará respondiendo en estos momentos mi compañero Edwin. Nuevamente les volvemos a agradecer el haber participado en este tercer y último webinar de este mes y los seguimos invitando para que sigan participando en los mismos.